So, welcome everybody. How are you? Happy Sunday. And we have a special guest today, which is Dr. Lisa Cooney from Dallas, Texas. Bienvenidos a todos, feliz domingo. Y tenemos una invitada muy especial el día de hoy, a la doctora Lisa Cooney, desde Dallas, Texas. La doctora Lisa Cooney es facilitadora certificada de Access, es facilitadora certificada de la clase de 3 días de cuerpos y además es creadora de una metodología maravillosa que se llama ROAR, que es vivir una realidad radicalmente viva. Y es una técnica que estamos ahorita por primera vez, está abriéndola para que haya facilitadores en todo el mundo de esta técnica. Y te los digo, yo soy practicante y es la maravilla. I'm talking about the ROAR. I'm talking about you and telling them about that you are a certified facilitator from consciousness, a 3-day body facilitator, and also the creator of the ROAR technique, which is a wonderful way to live in a radically orgasmic reality. Absolutely. Thank you. I actually understood all of that in Spanish. I can understand a lot more in Spanish than I can speak. Okay, so it's perfect. Mm-hmm. Yeah, so how's your trade going? How's everybody doing over there? Oh, this is wonderful. The problem is that we cannot have another computer because you know it started like, so I had to come here and the projector didn't work because it was a strange sound. So it's okay. So we are here. Thank you for joining us and thank you for being, it's like, es que I will start in Spanish and then I'll translate. Es que estoy muy contenta porque acá estoy inaugurando un nuevo espacio súper lindo para dar sesiones y clases y últimamente soy del equipo de traducción de la doctora Lisa Cooney y ha sido una maravilla porque con todo lo que he trabajado con ella y en su técnica, sí les puedo decir que ella es en gran medida la madrina, es como la madrina de este espacio y qué mejor que tenerla de invitada. What I'm saying is that we are in the opening of a very beautiful space that I opened this month for classes and people to come to have sessions, and that a very important part of this adventure is thank you to Dr. Lisa, because I've been having classes with her translating, and she's wonderful. So she's an inspiration, and now I have this beautiful space which is inviting people to come and heal and feel better and have a nice time. Well, that's also one of the reasons I'm here, to contribute to you, Roberta, specifically for, it's like a mutuality of how much you put forward and were vocal about what you wanted to create, and then here you are creating it. And I'm happy to contribute to Mexico, to you, and to the success of your business. It's one of the joys of being a facilitator, is to witness people saying what they want, making the change, and going for what they want. Muchas gracias. Está diciendo que ella está aquí porque quiere contribuirle a mí, quiere contribuirle a las personas que están en México y que, porque algo que ella trabaja es lo de los negocios. Can you repeat the part that you did this because it was too long? Yeah. And you might want to ask everybody to mute themselves in case they haven't. Sí, les vamos a pedir por favor si se pueden poner en silencio para que se pueda escuchar bien. Estoy yo ahorita poniendo en silencio a los que voy viendo, pero sí les pido si se pueden poner en silencio. Okay, so what I said is it's a mutuality and a reciprocity and a joy for me to contribute to someone who says what they want and then they go out and do it. Que para ella esto es algo recíproco y mutuo y una contribución, estar con alguien que dice que desea algo y que sale y lo crea. And also, given thanks to COVID,
she says sarcastically. Mexico was the next tour on my calendar back in April. And, you know, I've gone to Mexico once or twice a year for the last 5 years, and I'm kind of missing it. Y que sí, que ella gracias al COVID no pudo venir en abril a México porque teníamos clases y que ella viene por lo menos 1 o 2 veces al año aquí a México a dar clases y ahorita por el COVID pues no ha podido venir. So this is my pretend way to get to Mexico. Esta es su forma en la que está viniendo con nosotros aquí a México. Yes, I told you. But also, the other gift of COVID, which is actually not sarcastic, is that everyone from all over the world has a possibility of joining in on these Zooms. Sí, y que uno de los regalos del COVID ha sido que muchas personas, gracias al COVID, nos podemos reunir, por ejemplo, hoy. And I hear a little baby in the background, so hello. ¿Alguien puede, por favor, no sé, poner su silencio? Es que se está oyendo como un niño atrás que esté divino. ¿Le pueden poner al silencio? Yeah. ¿Quién es? Ni quién es. So whoever has the child. Roberta dice Galaxy. ¿Perdón? Galaxy A30. Galaxy A30. A ver. No lo encuentro. If you want to make somebody a co-host and they can monitor the. Yes, please. ¿Alguien podría ser co-host? ¿Cómo le hago Yo te aquí? ayudo, Galaxy Carla. A30, ya. A ver, si voy a poner a alguien a co-host, no sé cómo se hace. Come on, people, wake up a little bit and know if you're on mute or not. Por favor, sí, fíjense si están en mute o no, porque sí, se escucha mucho y sobre todo para la grabación después. We want Ya to está, focus, Roberta. not the problems. Muy bien, thank you, Dr. Lisa. Okay, so what do you got for me? How can I contribute? Yes, I told you that yesterday I perceived a little interesting energies, and I would like to talk because we've been talking about that in the roar classes and all that, about when like stating limits and saying yes when you mean no and saying no when you mean yes. Entonces, ayer le estaba diciendo a la doctora hoy en la mañana que si podíamos hablar de un tema en específico porque había estado yo percibiendo una energía interesante y es un tema del que hablamos mucho en las clases de Roar, que es cuando quieres decir que sí, dices que no, y cuando dices que no y dices que sí. Y eso es una forma de autoabuso. That's a self-abuse form or way to do things. Yes. Okay, so let me talk a little bit about that. And it's a great question. I always say, and I said it in my book, which is in Spanish, it's said in this book, Radically Alive Beyond Abuse. Esto lo digo sobre todo en mi libro, que también está español, que se llama Más allá del abuso, radicalmente viva. That when we experience any form of abuse, que cuando experimentamos cualquier forma de abuso, and in this case, in response to your question, let's say self-abuse and related to a boundary violation. Estamos hablando en el caso de la pregunta que le hice, que es un autoabuso cuando hay una violación de uno de nuestros límites. If you happen to grow up in a family system that didn't honor your voice or your privacy, si creciste en una familia en donde no se honra tu voz o tu privacidad, your energy gets infiltrated. Tu energía se infiltra. Your space can be violated. Tu espacio puede ser violentado. And your consciousness can be anesthetized, like numbed. And your what? I didn't understand the word. Your consciousness. Y tu conciencia queda anestesiada. Can be anesthetized, numbed. Numbed. Numb, like when you have anesthesia in a surgery. So you don't. Sí, estás como anestesiada, como atontada, ¿no? Uh-huh. Mm-hmm. So for instance, if you weren't allowed to close the bathroom door and stay in the bathroom and get ready in privacy, and your parents for some reason wanted the door open, or
it was the only bathroom in the house and everybody had to pee in the same bathroom, right there is your space being infiltrated and your awareness being anesthetized. Sí, entonces ella habla de un ejemplo, ¿no? Que es, por ejemplo, si en tu casa nada más hay un baño y tú entras a ese baño y no puedes tener privacidad para ir al baño y de pronto tus papás abren la puerta, pues ahí es cuando tienes estos límites violados o violentados y anestesiados. In that case, you could have learned very early on that your own space around you did not matter to anybody else. Y ahí pudiste haber aprendido desde muy pequeña que el espacio alrededor de ti, pues como que no es importante, a nadie le importa. And if you said something like, no, I need my privacy, and that wasn't honored, then you could also possibly have concluded that your voice didn't matter. Y si tú empiezas a escuchar eso de chiquita y tu voz no es escuchada, pues empiezas a decir, pues no, yo no importo. In both those scenarios, your no was violated and not honored. Y entonces ahí en esos dos escenarios, tu voz no está siendo honrada. So as children who want to, are supposed to listen to our parents and follow the rules. Entonces, como niños que supuestamente tenemos que escuchar a nuestros padres y seguir las reglas, we could have concluded from those two examples that your no, it was actually wrong, so you should have said yes. Entonces pudiste haber aprendido desde ese momento que tal vez tu no quería decir que sí. Okay, so in that case, you learn that how to lie to yourself, and that's where your lie starts to develop. Entonces empiezas a mentirte a ti y ahí es cuando tu mentira se empieza a desarrollar. So then you grow up to be somebody who first thinks about no, you get this feeling in your gut that no should be honored, but because of your childhood situation, you flip it to a yes, and then you abandon yourself and your body. Claro, entonces te pasa que como adulto estás en una situación en la que quieres decir que no, pero te regresas a tu infancia y entonces dices que sí porque eso es lo que tú aprendiste en la infancia. And then you wind up as an adult in relationships that don't honor you at all, and you don't speak or say anything other than your no becomes your yes, and your yes becomes your no. It's all backwards. Claro, y entonces te empiezas a encontrar en situaciones como adulto y en relaciones en donde tu sí se convierte en no y tu no se convierte en sí. And that's how dis-ease and disease could start to get created. Y así es como la enfermedad es que es un juego de palabras que en español no sale, pero es la enfermedad y la falta de facilidad se empiezan a desarrollar. Is unmuted again. Come on, wake up. Entonces, I finished. Es en ese momento cuando esta falta de facilidad y enfermedad o molestias empiezan a desarrollar. Es un juego de palabras en inglés. This is y this is. O sea, es enfermedad y falta de facilidad, pero en español no se hace ese juego de palabras. We don't have that game of... That's okay. That's okay. Also, this is where you wake up in relationship where you feel depressed or you put on weight or you're not seeing your friends. Y así es cuando empiezas a fijarte que empiezas a sentirte deprimida, a que no ves a tus amigas, empiezas a subir de peso. Or if you run your own business, this is where your office is empty and no money starts to come in. Y por ejemplo, si tienes un negocio, es cuando tu oficina está vacía y no llegan clientes. When you know your yes and you put that energy forward, the universe blesses you. Cuando tú pones ese sí, el universo te respalda y te da ese sí que tú estás pidiendo. And when you say no, the universe blesses you. Y cuando dices no, el universo también te bendice. But if you say no when you mean yes, and yes when you mean no, the universe
gives you that too. Y lo mismo cuando dices que sí y quieres decir que no, y cuando dices que no y quieres decir que sí, el universo te da también eso. That it's confusing for the universe also. Es Right. confuso para el universo también. Well, it's not so much confusing for the universe. It's the universe is a giving universe. It will give you what you ask for. O sea, no es confuso para el universo. El universo te va a dar lo que tú pediste. It just depends on what you become aware of that changes what you receive. Ok, entonces más bien depende de lo que tú estés consciente para lo que vayas tú a recibir. Depende de que estés consciente tú. So we would all like to say that we know our yes, we know our no, and we put our yes forward and we put our no forward, and that way the universe can bless us, but that is not always the case. Even for myself, I can't say that 100%. Y que lo que nos encantaría a todos es que nuestro sí fuera sí, nuestro no fuera no, y que el universo nos diera todo eso, pero no siempre es así, y que a ella le pasa también muchas veces, ¿no? However, these days, probably 93% of the time, I could say that my yes and my no are pretty congruent. ¡Wow! Entonces ella dice que ahora por lo menos el 93% de las veces su sí y su no son congruentes. And that's what I was telling when I talk about that this lack of congruency, when you say yes and you mean no, the universe starts, okay, what are you asking for? It's not congruent. Es lo que les digo, que esta falta de congruencia, cuando quieres decir que sí, dices que no, pues el universo es así como de, pues, ¿qué le damos, no? Well, remember, the universe is a giving universe. It will give you incongruence or congruence because it wants to contribute to you. ¡Wow! Claro, thank you, that's the point. Este es un universo de regalos y el universo te va a dar lo que pides, así sea congruencia o incongruencia, pero eso te lo va a dar. Si tú ves incongruencia, te va a dar incongruencia. ¡Wow! Thank you for that. It's us that has to make the choice to be congruent or be incongruent and live with what comes. Y nosotros somos los que tenemos la elección de ser congruentes o incongruentes y vivir con lo que venga según lo que estamos siendo. This is a very subtle change in your awareness because it moves you from victim consciousness, poor me, PMS, poor me syndrome, to radically alive consciousness. Ok, es que este es un cambio muy sutil porque te quita del síndrome de ser tú la víctima a vivir a esta a esta vivacidad radical y orgásmicamente viva. And if you know anything about my history, I know very much the intricacies of maneuvering out of victim consciousness. Y si ustedes conocen mi historia, yo sé muchos de los detalles de lo que es este síndrome de ser víctima. Here is my mother and moving out of victim consciousness from her teachings. Okay, ese libro que sacó, que es el del abuso, es su madre mostrándole este tema de ser la víctima. And here is my father and moving out of his financial victim consciousness. Okay, y el libro de las mentiras del dinero es su padre en ese tema de la víctima del que está hablando. And together, I lived my parents' marriage for a very long time and thankfully no more. Y juntos viví el matrimonio de mis papás por muchos años y gracias a Dios que ya no más. And if I showed you a stack of papers I have in the other room, that's the next book called Creating After Abuse that will be published soon. Y si les enseñara yo una pila de papeles que tengo en el otro cuarto, es mi tercer libro que se llama Creando después del abuso, que va a salir próximamente. And to know your yes and no, yeah, and I'm excited too. To know your yes and your no, you really have to know whose reality you're choosing from. If it's yours or your parents, yours or your cultures, yours or your partners. Para ver esto es muy importante que te fijes a quién estás siendo, si esto es tuyo o es de tu madre, si es tuyo o es de tu padre, si es tuyo o es de tu cultura. And that takes great courage. Y eso toma un gran valor, un gran coraje. But I can tell you, I'd much rather be where I am now than where I was when I even wrote those books
or even before that. Sí, y que les puedo decir que yo prefiero mucho más ser quien soy hoy que quien fui en el momento en que escribí esos libros. So that's what I have to say about your yes and your no. Y eso es lo que tengo que decir de su sí y su no. Wow, thank you so much. Well, thank you, because it seems so simple, but I have to tell you, it wasn't simple for me to stand in my yes and to stand in my no. Sí, It was very scary. y que se ve muy simple, pero que para ella también fue muy difícil estar en su sí y estar en su no. This is just my experience. When I said no to my mother, she beat me. Sí, y esa es la experiencia de ella, que cuando le decía que no a su mamá, la mamá le pegaba. When I said yes to my father, he gave me money. Cuando le decía que sí a su papá, el papá le daba dinero. So I learned not to say no because my mother was going to kill me. Aprendí a no decir no porque mi mamá me iba a matar. And I learned to say yes to my father because it would make me money. Y aprendí a decirle que sí a mi papá porque me daba Talk about dinero. a confusing mixed message to the universe. Entonces estaba mandando un mensaje confuso al universo. Talk about a confusing message to my body. Y le estaba dando mensajes confusos a mi cuerpo. Talk about conflict in relationship. Y hablando de conflicto en relaciones. And talk about destroying my business. Estoy hablando también de destruir mi negocio. I write those books and I created the Roar technique and the Roar class to show that it was possible to unlock yourself from this insanity if you were willing to look. Y escribí estos libros y creé la metodología de Roar y las clases de Roar para enseñarle a la gente, para mostrarle a la gente que sí es posible quitar el candado de toda esta insanidad que hay en el mundo. And still today, I'm willing to look, no matter what. E incluso el día de hoy estoy dispuesta a ver esto sin importar, o sea, tome lo que tome. Because I know that not looking at this stuff and just going along blindly, porque sé que el no ver estas cosas que tal vez no nos gusta ver y nada más ir así como a ciegas, has the potential to destroy everything I'm here to be and do. Sí, tiene la potencia de destruir todo lo que estoy siendo y haciendo aquí. And how do I know that? ¿Y cómo lo sé? I stood in front of a bus. Me paré enfrente de un autobús. Many years ago, thinking that was my own choice because I'm so. Whoever's could you mute yourself? Me paré enfrente de un autobús pensando que esa era mi última opción que tenía. And I was so mired under my own lies about the abuse that had taken over my life. Y estaba tan metida en mis propias mentiras acerca del abuso que había vivido en mi vida. And my mind, my thoughts. Y en mis pensamientos, en mi mente. That my only option at that time was to kill myself. Que la única opción en aquel momento era matarme. And then, I'm still here, obviously. Y después, obviamente, sigo aquí. So I didn't die that day. Pero en ese día, something grabbed my right shoulder and pulled me back to the sidewalk, and there was nothing there. Algo me jaló el hombro y me mandó de regreso a la banqueta y no había nadie. One person, not one live being was there. No había un solo ser con cuerpo en ese lugar. It was at that moment that I realized there's a whole other world that we and I needed to become more aware of that had my back. Ahí fue cuando me di cuenta que había algo mucho más y había algo mucho más grande que tenía mi espalda. And it was at that moment that I made the decision to do whatever I could do to eliminate and eradicate all forms of abuse off this planet so that everybody can choose to live radically and orgasmically alive instead of having that only choice to step in front of a bus. Y ese día fue el día que tomé la decisión de dedicarme a erradicar el abuso del mundo y que la gente pudiera tener la oportunidad de vivir una vida radical y orgásmicamente viva. And that's what Roberta was referring to as the Roar technique. Y eso es a lo que
Roberta, o sea, una servidora, se refería cuando hablaba de la técnica de roar. Where you learn that you are the key to unlock yourself out from any limitation and any abuse. Y es en donde tú te das cuenta que tú eres la llave de cualquier limitación y cualquier problema que tengas en la vida. And it will give you insight into especially those patterns that you keep working on that aren't changing. Sí, y te lleva, es algo, can I say something that... Hola, ¿y el control? A ver, por favor, la del control, bájele al volumen. Estamos diciendo que con esa técnica vamos como al punto, al meollo de dónde están esos patrones que muchas veces has estado trabajando en tu vida y no cambian. It's very accurate. It's like a shot. You go, you do the shot, you go straight to the point, and then change it, and everything changes. Can I say that in Spanish? Yeah. Es que, de verdad se los digo, son sesiones maravillosas. Y lo he visto conmigo y con mis consultantes. Vas como si pusieras una inyección, vas a ese punto que te está atorando, haces el cambio, te regresas y cambia inmediatamente. And it could be something like 20 minutes. Y es algo que puede durar incluso 20 minutos. Ahora sí que I'm the proof of that. I love that you say that, because I want people to know, especially with self-abuse and the more egregious forms of abuse, like sexual abuse, I want people to know that there's a way out, and there's a way out that can be quick, effortless, and painless. Sí, y eso es qué bueno que me dice que qué bueno que comenté eso, porque ella lo que quiere es mostrar a la gente que ha tenido autoabuso o abusos mucho más fuertes, que hay una forma fácil y rápida en la que puedes hacer este cambio para siempre. Everybody always closes their eyes, shuts their ears, and shuts their mouth when they hear the word abuse, even internally. Sí, y todas las personas cuando escuchan la palabra abuso cierran los ojos, cierran las orejas, los oídos, cierran la boca porque no quieren hablar del tema. It's a myth and it's a lie to believe that what I'm trying to promote is that you have to relive the abuse. Ajá, y es un mito. Thank you for saying that. Y es un mito que la gente diga que ella está promoviendo que es para liberar el abuso. No, that's not. And I have a personal experience that I would like to share. You can share it in Spanish. Go for it. Ok, es que luego lo que pasa es que la gente cree que lo que hace Lisa, la doctora Lisa, es como quitar, es como hacer más suave el abuso. Y no, y le digo que tengo tengo la propia experiencia, porque, por ejemplo, yo este año, algo que elegí, no a nivel consciente, he estado eligiendo muchos temas con respecto al abuso, y yo no era un tema que hubiera elegido conscientemente, porque, pues, según yo, pues, no había sido abusada sexualmente en esta vida, o cosas así. Entonces, como que el abuso era un tema al que yo como decimos aquí en México, le sacaba yo, como que no era un tema que me interesara. E incluso cuando tomé la clase de roar, era tal mi resistencia, que el día que iba yo a traducir la clase, un día antes tuve un tema en la boca, me tuve que salir a media clase al dentista en plena cuarentena, y fue mucha mi resistencia. Pero al mismo tiempo seguía yo preguntando, es que hay algo aquí, por algo estoy llegando. Y esto ha sido de las transformaciones más impresionantes que he tenido en mi vida. Can I say that in English? I'm going to be shorter. That I was saying that I misunderstood that what abuse was. You know, when they talked about abuse and roar and all that, it was not something meaningful to me, because I thought that I was not sexual abused or something like that in my life, but it was a constant, that topic. And when I started working with Dr. Lisa, it was like I was so resistant to the topic that I tried to quit twice. And then when I say, okay, I'm translating, the day before the class, I had to go to the doctor for an emergency. So I left the translation in the middle of the class to go to
to the dentist I remember. in the middle of the quarantine. So I was so resistant to that topic, and it was like heaviness, but at the time it was like, okay, if I'm here and this is happening, let's see what is behind, ¿cómo se dice? Right. Out of the cage, because it was like a cage. Ella habla de una jaula, and it was like, I want to see what is beyond what this uncomfort and this unease that I was having. This is what I adore about you, because you're saying exactly what the technique was designed for. Y dice que adora que diga esto, porque lo que estoy describiendo es exactamente para lo que la técnica fue diseñada. When they hear abuse, they think they have to relive the abuse. But the cruel joke is that you're already reliving it every day by the belief that you have not unlocked yourself from. Claro, y es que lo que pasa es que cuando oyes la palabra abuso, crees que lo que vas a hacer es que lo vas a revivir, pero más bien cuando sigues en la jaula, lo que estás haciendo es revivirlo todos los días. Yes. It's like the program that runs in the back of your computer to keep your computers connected, like right now. You just don't know what it is. Es como el programa que tienes atrás de la computadora, que tienes aquí atrás de tu cabeza, que está corriendo el programa y pues ni siquiera te estás dando cuenta que lo está corriendo. Think about that. Yes, you could say, what would get me to get in front of a bus to kill myself? A ver, imagínense, ¿qué es lo que me llevó a mí a ponerme enfrente de un autobús para que me atropellara? Is that I believed everything that happened to me, all the rapes and all the beatings, was because I was somehow defective, bad, unlovable, and unworthy. Es porque yo pensaba que todo el abuso, todas las violaciones y todos los golpes que recibí tenían que ver en que yo era mala, que yo no merecía ser amada, y es como si hubiera sido su culpa. I believed it, and I created such a persona of it that I put myself in front of a bus to kill myself. Y me lo creí tan claramente que me puse enfrente de un autobús para que me aplastara, para que me atropellara. And in that one moment when something beyond this reality saved me, it was a moment that I realized that I must not be wrong or bad or horrible. Y en ese momento, cuando algo que vino más allá de esta realidad me detuvo, fue que me di cuenta que algo más tengo que ser, que algo más soy, que no es ser mala ni horrible. And that's when I realized that the cruel joke about abuse is that we make it true about us, and it actually has nothing to do with us as a being. Exacto, y el chiste cruel aquí con esto del abuso es que te hace creer que tú eres la que estás mal, cuando no es así. It was at that moment that I also made the decision that no matter how many horrific abuses were perpetrated on my body, that none of those situations got to have me or my choice. Y ese fue el momento en el que hice la decisión que ninguna de esas cosas horribles de abuso que le pasaron a mi cuerpo iban a tener ya nada que ver ni conmigo ni con mis elecciones. And roar comes from that. Y de ahí viene roar. You already know what happened. We're done with that. What you don't know is why you keep it alive in your subconscious. Exactamente. Ya sabes lo que pasó, eso ya lo sabes, ya lo conoces. Lo que no sabes es por qué lo mantienes como si fuera una verdad en tu vida cuando es una mentira. And it's not just sexual abuse, it's financial abuse, it's emotional abuse, it's energetic abuse, it's psychic abuse, it's everything. Y sí, no es solamente gaslighting. Sexual, es gaslighting, autoabuso, abuso financiero, abuso religioso, abuso emocional, abuso mental. So I see two questions in the bottom. The first one was something about the ego. How do you know the difference between the ego and something? And then there's vio dos preguntas aquí. A ver, alguien preguntó algo del ego, del ego. Okay. What's the difference between being selfish and not, ¿cómo se dice ceder? Never quit, never, it's like never, how do you say never quit, never? Give up. Give up, así, gracias. And Give never up. give up for the people that you love. Ceder is give in. Give in. Thank you. Oh, that's easy for me right now in What's this the 10 difference seconds to between give an example. Thank you.
what's the difference between being selfish and not giving in for the people that you love? Well, self-care is this, it's like being a lion with a ferocity of power that literally stands in its yes and in its no, but with kindness, vulnerability, and no point of view. Ok, este autocuidado es estar en esta ferocidad de ferocity. I'm sorry, it was too long. I'm kind of nervous. Ferocity. Yes. Then you, no, I translated the ferocity, but I forgot what you said after. El autocuidado es esta ferocidad. Okay. So you have to, I'll say a little, you have to make about yourself first and really develop that. And once you have that, it then allows you to interact with others without reaction. Es tener este cuidado contigo mismo y poder interactuar con otros. No, you got it. You're back. You're back. You're back. I'm back. Okay, es tener este cuidado Yep. de nosotros y para nosotros también en nuestras interacciones con los demás. Hi, am I here? Maybe stop your video. Okay, you're back now again. Am I here? Do you listen? Yes. Okay. Entonces, I started, It's okay. said what you Let's said. do it this way. Es este autocuidado de tener esta ferocidad, de ser amable contigo cuando estás teniendo interacciones con los demás. Obviously, this has a lot of charge on it, and that's why the energy is going the way it's going. Sí, y esto tiene mucha carga. También es por eso que la energía, el internet se está atorando por la carga que hay con esto. Now, we as women, and you, many of you as Latin American women, nosotras como mujeres y ustedes, está hablando de nosotras como mujeres latinoamericanas, have probably been taught or suggested that you put others first before you, even if you're a mother. Nos han enseñado o nos han sugerido poner a otros antes que nosotros, especialmente a nuestras madres. What I attempt to facilitate and instruct people to do is to know yourself so well and to care for yourself so kindly first that at the same time, then anybody that comes and asks you for something, it doesn't take away from you because you're filled from you first. Y lo que trato de enseñar, de instruir y de facilitar a las personas es que tú tengas un cuidado tan lindo contigo, que tengas ese cuidado contigo antes de interactuar con otras personas. For instance, are you with me? For instance, every morning I do my own little ritual, let's say in the morning, that includes creation, and then I move to exercise, and then I move to being with my puppy, and then I move to work. But I take care of myself first, and then I know at some point I am filled with the universe and with myself, and then for the rest of the day, until usually late into the evening, I'm giving of myself to others, but I have that to give because I took care of myself first. Claro, y ella lo que dice es que ella todas las mañanas se da un cuidado para ella. Entonces empieza con cuidado para ella, cuidado para su negocio, cuidado para estar con su Bella Rose, con su perrita, y se da ese tiempo para estar con ella durante todas las mañanas, y ya después empieza a salir para poder interactuar con otras personas. Now, that took me a long time to cultivate the extensiveness of what I just shared with you.
start with 5 minutes a day with yourself and your cup of coffee. Sí, que ella le tomó mucho tiempo hacer esto, que ella lo que nos recomienda es que por lo menos con que empezáramos con 5 minutos contigo tomándote tu taza de café. And also be willing for those other people in your life to be, how do I say, a little bothered by it at first, and then they will adapt. Sí, y date también, estar en permisión de que las personas que están alrededor de ti al principio les moleste que te estés dando ese tiempo para ti, pero pues que se van a ir acostumbrando. And if you have children, what a great lesson for your children growing into the future. Y si tienes niños, qué gran lección les podrías dar a tus niños para el futuro. And also know that you might be a little uncomfortable taking time for yourself, and you might not know what the heck to do. Y también se pueden dar cuenta que les puede parecer incómodo darse tiempo para ustedes mismos y decir qué diablos estoy haciendo. And we talk a lot about that in the Roar class coming up next week, Friday, Saturday, Sunday, Monday. Y hablamos mucho de eso, de la clase de Roar, el próximo fin de semana, viernes, sábado, domingo y lunes. Híjole, de veras, ¿eh? De verdad, no porque la traduzco, te lo digo, ha cambiado mi vida y la de las personas a las que les he dado las sesiones. Y aquí está Antonieta también, que la estoy viendo y ella también ha visto muchísimos cambios. What I'm saying is that really, I'm saying it because I'm the proof of that. You know, it's not like, yes, you have to go. It's really amazing. And here's Antonieta, who's also in this journey with us, and she's joining all the classes, and she has also different experience. Would you like to share something, Antonieta? You can share. Yes, thank you. Gracias a todas las personas que están acá, que han entrado, gente de Bolivia también ha entrado acá, y pues me siento súper feliz de haber tomado la clase. Bueno, Roberta, estuvimos juntas en abril y pues intercambiando. Es una experiencia única. Esta conexión a través de procesos verbales, aclaradores verbales, el hecho de que a veces nosotros no podemos identificar cuál es la jaula en la que estamos. Entonces, en estos aclaradores y esta técnica que va paso a paso, encuentra, como dice Roberta, el punto que es la creencia de fondo limitante, y la encuentra en verdad. Y esto, como dice la doctora Lisa, no es una situación traumática, no es una situación dramática, no volvemos a vivir circunstancias difíciles o dramáticas, como diríamos así. Es hermoso. Y yo puse que fue la primera vez que lloré con una sensación sin tener culpa, sin tener vergüenza, y como que el cuerpo está procesando y está soltando también circunstancias que no lo podíamos identificar antes, ¿verdad, Roberta? Y ¿No? En la clase hemos llorado y hermoso así, pasar paso a paso las jaulas es hermoso. Yo altamente recomendable, y yo también estoy esperando para entrar. Okay, thank you. I'm going to translate you. It's okay. I got it here. It's okay, Roberta. I got Okay. it from her. I'd rather them hear it in Spanish, and I can read energy, even if I can't understand it all the way. Perfect. I got it. Yes, and we have Maya on here, and Matilda, and Monique, I believe I saw, from the Netherlands. Yes! And Matilda. Marianne. So there's a whole bunch of people that decided to jump on today that I'm so grateful for. And there's another, what was the other question? Es que está diciendo de las personas que son practicantes de Roar, que son Matilde, está Marianne, está Maya, que son practicantes de Roar y quisieron venir a esta llamada, o sea, para que vean. Vamos a leer otra pregunta. Let me see the questions that we have. No es iránica, es hacerlo consciente, vivir con, I can't say, sorry. A ver. Vivir con ello, abrazarlo. I don't know how to say it, but I'm doing this. Laura was talking about when you said that when we were talking about abuse, that she says it's not eradicating, it's making it conscious and living and embracing it and not denying
and Yes. evading. And you know what? There's this, it's interesting. Thank you, Laura, for that. It's interesting because this morning here in America, we get Amber Alerts on our phone, and they make a big, horrible noise to let us all know that another child has been abducted. Y, por ejemplo, hoy se hizo mucho ruido aquí en Estados Unidos porque se prendió la alarma Amber y estamos haciendo mucho ruido ahí porque otro niño fue secuestrado. And I do something when I get those messages that I'll just keep to myself right now, but we do something with it in class. Y hago algo cuando recibo estos mensajes que ahora me lo voy a guardar para mí, pero lo hacemos en la clase. Sí. What I mean is when you get free, when one person gets free of one cage, cuando una persona se libera de una jaula and unlocks and finds that they're the key to unlock themselves from their cage of abuse, y reconocen que ellos son la llave para abrir ese candado de la jaula del abuso, each time with each choice, it has the potential of changing the molecules on this planet to live as what we know without abuse. It's possible. Esa elección tiene la capacidad de mover las moléculas en el universo para darnos cuenta que ese abuso ya se puede erradicar y se puede salir de esta realidad. And that's what I mean. Y eso es a lo que me refiero. When I say to eliminate and eradicate all forms of abuse off this planet. Cuando one person, one cage unlocked at a time, with all of us from all over the world in different countries, we can stop this insanity. Sí, y cuando yo hablo de eliminar y erradicar el abuso con una sola persona, con una sola jaula que se abra, estamos todos contribuyendo a terminar con esta insania o esta enfermedad del mundo. And it starts with us stopping the insanity for ourselves. Sí, empieza con nosotros, cuando nosotros empezamos a eliminar esa insania, esa enfermedad en nosotros mismos. Whether it's self-judgment or the more egregious forms of sexual abuse, I have made a decision, and the ROAR technique has the energy to say no more abuse for everyone in every way, period. Exacto, y puede ser desde un autoabuso, desde el juicio, hasta lo más terrible de una violación o un abuso, que tanto Lisa como la técnica de ROAR dijeron, no más abuso en el mundo, vamos a erradicar esto. So if this is something that you would like in your life, just personally come to the class on Friday. If it's something that you would like in your life personally and professionally, you can add a revenue stream by becoming a practitioner. You have total choice. Sí, y aquí, por ejemplo, las personas que quieran trabajar esos temas en ustedes mismas, solamente para ustedes, pueden venir a la clase a conocer este método, porque además es autoaplicable. Eso es una maravilla. Tú te puedes liberar de tus propias jaulas. Entonces, lo puedes hacer como solo para ti, o si te interesa hacerlo como practicante o para tener una forma de ingreso adicional, si eres terapeuta o eres o trabajas con otras personas o cualquier tipo de trabajo social que tengas, es una oportunidad también para que conozcas la técnica y de verdad no tienen idea. I believe that we all breathe the same air and have the same possibility to live free. Y creo que todos respiramos el mismo aire y todos tenemos la misma posibilidad de vivir libres y de respirar ese aire libre. No trauma, just choice. Sin trauma, solo elección. All right, just a couple more minutes, maybe another question. What's up there? A ver, tal vez un par de minutos. ¿Alguna pregunta que quieran decir? A ver, muchachos, ¿quién tiene una pregunta? Vamos. ¿Alguien aquí que tenga una pregunta? Me. Mimi, speak. Mimi, please. I mean, like sometimes I feel I'm hurting the ones that love me because I don't let them know that I love them by giving in when something comes up and being selfish about it. I don't know. Está diciendo que muchas veces ella se siente mal con las personas que quiere por escogerse a ella en vez de elegirlos a ellos. So what's your question, honey? What's your question?
Perdón. I think that by choosing for me or thinking in what I want and never giving in I hurt the people that love me because they think that I don't care about them, but because I choose me instead of them, always not giving in. Never. That's a form of control, their control over you. And that's a meanness and a manipulation that is very common in every ethnicity and in every country and in the whole world. Eso que te están haciendo es una manipulación y es algo muy común en todas las etnias, en todos los países y en todo el mundo, el que elijas por ti y que te digan que eres egoísta. Eso es como muy común, eso que te está sucediendo. My brother still hates me for confronting his abusiveness and standing up for myself since the moment my father died. For 8 years now, he will not let that grudge go, and he hopes I die. Y que mi hermano todavía, el hermano de ella, perdón, la sigue todavía alucinando porque ella se paró y dijo, no más abuso desde el momento en el que se murió el papá de Lisa y de su hermano, obviamente. Y que el hermano sigue sin hablarle y que pues por el hermano Lisa se podría morir. I knew at the moment that I chose to stand up to him that this could be the result and it may not change. Sí, y que ella se dio cuenta que desde el minuto que dijo voy a hacer esto, que este podría haber sido el resultado y pues que de todas formas lo hizo. But I was getting sick inside with ulcers in my stomach for not saying it. Sí, pero que se sentía muy mal por no decirlo, tenía como cosas aquí en el estómago. Yes, it's like it's uncomfortable saying yes and saying no, and it's like, but when you say what it's congruent, it suddenly starts getting light. Right, and that was the first time 8 years ago that I really firmly committed that no matter what I lost, no matter who got mad at me, that I was not going to ever, to the best of my ability, go against my no or my yes again. Y fue la primera vez hace 8 años cuando ella dijo, no importa a quién le molestara, a quién le gustara, a quién no le gustara, pero que ella nunca más iba a hacer algo en contra de su saber y de ella misma. And for years, even though I did that, I joined in that hatred with him by having it as a feeling in my body. And then about a year ago, it finally left, and nothing but gratitude and really prayers for him and his well-being overtook me. And it's been quite beautiful. Sí, que al principio sí, todo este enojo se había quedado metido en su cuerpo, pero que hace como 1 año, todo ese enojo se transformó en una gratitud y que ha sido algo súper lindo el haber hecho esa transformación. And it's been very freeing. And I would probably, if I had the same situation again, I would probably do the same. Y ha sido muy liberador y que si volviera a estar en esa situación otra vez, probablemente volvería a hacer lo mismo. It's not comfortable, honey, but it is. If you don't stand up for yourself, who will? Y sí, te está diciendo, no es cómodo, querida, pero si no te levantas y te plantas tú por ti mismo, ¿quién lo va a hacer por ti? If you don't stand for what you know, who will? Si no te levantas y te muestras y te plantas con lo que tú sabes, ¿quién lo va a hacer por ti? Can somebody put in the chat the information about the classes? Somebody from the iPhone is asking. Thank you. Let me give you another example. Que si quieren poner la información, ¿saben qué? Sí, a ver, la clase, espérame, va a dar otro ejemplo. Maybe Maya or Matilda or Antonietta, can you put the information and somebody put the link in there about the classes and stuff? So I'll give you another recent example. I was reading I'm reading the book Creating After Abuse, which is my next book coming out. So I'm editing it and just checking for things. Que creó el libro de la realidad radicalmente viva
y ahorita está creando el otro y solamente está en unos temas de edición. And there's one part where it talks about my mother's abuse of me, and it's very harsh. And it really, I said to myself, and I said to the editor who I'm working with, gosh, I hope she doesn't read this because it's so different now, but it was true back then. Okay, y es tan pesada esta parte cuando hablo de mi mamá, que le digo a mi editor, híjole, ojalá que mi mamá no lea esto, porque está escrito muy, muy crudo, y aunque ahora ya no es así la energía, así fue en aquel momento. She was such a tyrant and so horrible when I was a child. Y fue algo, ahorita ya no está así, pero fue algo horrible cuando yo era una niña. However, now, every day I get a message from her. Again, even this morning. This never happened other than in the last 2 years. I get questions like, how are you today? I love you more than I could ever tell you. You are beautiful. You are this, you are that. Y ahora me manda mensajes, cosa que antes no sucedía. Por ejemplo, hoy me mandó un mensaje, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho? ¿Estás hermosa? ¿Qué estás haciendo? And I never expected that at 50, I would have be a mother that I always wanted as a child. Y nunca esperé que a mis 50 años tener una mamá como la que yo hubiera querido tener cuando era niña. ¡Wow! And I am convinced that is because of all the cages I unlocked myself out of my own hatred of her perpetration. Y eso se ha dado gracias a que desbloqueé todas las jaulas que tenía con ella y saqué todo este odio y este dolor de lo que fue perpetrado. And it's such an interesting process. And now there's going to be an afterword in the book where I get to tell everybody that it's never too late to change. And here is something that's actually possible from the horror that I chose to move beyond. Y lo que está hablando ella en este nuevo libro es decirle a la gente que nunca es tarde para cambiar y que hay algo, que hay mucho más allá, que es posible después de haber vivido una situación de abuso. And I always say it's never too late to change your childhood. Yo siempre digo, nunca es tarde para cambiar tu infancia. I love it. Yeah, it's quite moving, and that's what I get to do today, is to write that new chapter or that new statement, so that I never expected it, but now it's here, and everything in my world is really showing that from everything from that book to this book, how it just takes your choice to know what works for you, regardless of what anybody else says to you. Sí, y que hoy justamente va a escribir uno de los capítulos y que desde el libro anterior a la gente pueda saber que siempre, que nunca va a haber nada más allá que tu propia elección de hacer este cambio. And here's an example. When I made the decision to go to the college that I wanted to go to, and I didn't choose the college that she wanted me to go to, she beat me up and threw me down the stairs and told me to call back the people and tell them that I misunderstood what they were telling me, and I would love to go to their college. Talk about being beaten out of my yes into somebody else's yes. Claro, y está poniendo un ejemplo que cuando la doctora Lisa escogió la universidad a la que quería ir y no la que su mamá, a la que su mamá quería que fuera, le pegó tanto que la tiró de las escaleras y la mamá le decía que les hablara a los de la universidad que Lisa había elegido para decirles que no había entendido bien y que en realidad ella quería ir a la otra universidad, o sea, a la que la mamá había elegido. Y eso hace un cambio. And that same woman has now changed so much. And I know that my change had an impact on her change.
Y esta mujer de la que les estoy hablando, que me pegó y me aventó por las escaleras, ha tenido un cambio grandioso y estoy segura que ese cambio de ella ha sido gracias a que yo he cambiado. Once you unlock yourself from the cage of abuse, everybody gets free, which is why I know it's possible that we could have a world without abuse. Claro, y esto es maravilloso, por favor escuchen esto, cada vez que alguien, que tú te sales de esa jaula del abuso, todos los demás a tu alrededor se liberan, por eso es que ella quiere mover esto en el mundo, para que el mundo sepa que entre más personas salgamos de jaulas, we set everyone free. We set everyone free, and that's the target. Liberamos a todos. Cuando tú sales de la jaula, empiezas a liberar. I can imagine something beautiful. It's like you open a cage and the birds start fly, and many birds start flying all around the world. Es que le digo que la imagen es que abres una jaula y sale un pajarito y al mismo tiempo se abren jaulas por todo el mundo y se empiezan a liberar puros pajaritos. Yes, that's exactly right. And I think this is the best note to end on. Sí, creo que, bueno, esta es la mejor forma para terminar ya este Zoom. Or just begin on. O empezar, yes, why finish? O más bien empezar algo nuevo. What else is possible? ¿Qué más es posible? ¿Cuáles son las infinitas posibilidades? ¿Cómo puede mejorar esto? ¿Qué tomaría? I hope I see you all on Friday. And universe, I don't know why, I don't know how, I know it will be, universe, show me. Universo, muéstrame. No sé cómo, sé que será, universo, No muéstranos las infinitas posibilidades. I'm so grateful and fulfilled, and so it is. Estoy agradecida y plena, y así es. Let's roar. Let's roar, everybody. Let's do it on 4. 1, 2, 1, 2, 3, 4. Roar. Roar. 1, 2, 3, 4. Roar. Órale, a ver. 1, 2, 3, 4. Roar. 1, 2, 3, 4. Roar. Come here, Bella. Come say hi. She always comes in when we do this. Come. Venga, que ya llegó Bella, su perrita, que siempre llega cuando está haciendo el roar. Ahí va Bella, vean. 1, 2, 3, 4. Roar. 1, 2, 3, 4. Roar. All right. Take the links in the chat. Thank you so much. This was so fun. Thank you, Roberta. Gracias, tomen las ligas del chat. Fue muy divertido, que gracias. Gracias. Oh my gosh. Lisa, thank you. Look at Laura's little nugget. Look at Laura's little nugget. He's so cute. Aw, that's so sweet. So sweet, so sweet. If nobody's told you today that they love you, Bella and I do. Si nadie les ha dicho hoy que las aman, Bella y yo las amamos, les decimos eso. Bodies, hi bodies, bye bodies, bye bodies, bye bodies. Adiós cuerpos, adiós cuerpos, adiós cuerpos. Thank you so much. Gracias a todos. Gracias, de verdad. Thank you, thank you, thank you. Bye. Bye. Gracias, Roberta. Gracias, Roberta. Chao. Chao, chao. Ciao, ciao.